Sí, pues muchísimas gracias por sus respuestas, ingeniero y abogado. Vaya, qué talento, qué ecléctico, qué formación. Eh, Oiga, disculpe, nos podría decir a todos si tuvo que ver la masonería con la independencia de México? La respuesta acerca de si la masonería tuvo que ver con la independencia de México podemos dividirla, debemos dividirla en dos espacios. El primer espacio, que es el inicio de la guerra, 1810 y los años inmediatos, no tienen registro de participación masónica. No hay los registros, no hay las evidencias. No tenemos evidencia de que los primeros insurgentes se hayan ido a la guerra por motivaciones masónicas y tampoco hay evidencia de que ellos hayan sido masones. Entonces, por eso, esta respuesta hay que partirla en dos. La primera etapa de la guerra, en resumen, no tiene indicios masónicos, no ha habido evidencia de que la masonería haya participado allí. Tampoco la etapa intermedia, digamos, esa que corresponde con Francisco Javier Mina, y esa etapa intermedia que está un poquito borrosa en la historia porque se fija uno mucho en el inicio y en el final. Pero si vamos al final, entonces ahí sí encontramos algunos indicios masónicos, porque varios de los insurgentes de la última etapa de la guerra fueron masones. Concretamente Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, que fueron dos de los insurgentes que sostuvieron la lucha en la etapa ya final de los 11 años de guerra, del año 1810 al 1821. Estos dos insurgentes fueron masones. Los dos fueron del rito yorquino. Entonces ahí encontramos participación masónica de dos personajes que lo fueron. Y atrás de ellos varios otros que estuvieron en el segundo plano, pero también participando. Así que la respuesta, pues como proponía, hay que dividirla en dos. Participación masónica a la independencia, en la primera parte de la guerra no, en la parte final sí. De hecho, los primeros datos de presencia masónica organizada en México data de esos años, precisamente, de los años del fines de la guerra, la llegada del último virrey, que fue Juan O'Donoghue, aunque ya no tenía el nombre de virrey, le hacemos llamar virrey por analogía con quienes le precedieron. Entonces, en esa época, podemos decir también que del lado español había masones. Muchos masones vinieron en las filas de los militares que vinieron a la Nueva España a combatir la insurgencia. Entonces hubo masones en ambos lados del conflicto, como frecuentemente los ha habido en la historia de México. A veces se quiere creer que los masones solamente han estado del lado bueno de la historia, ¿no? Pero en realidad, quizá haya oportunidad más adelante de platicarlo. Masones ha habido en ambos lados de los conflictos mexicanos. Y en el caso de la independencia, bueno, durante los 11 años que hubo de guerra, solo la parte de guerra de insurgencia por la independencia, solo la parte final registra actividad masónica. Y dos militares insurgentes, luego políticos y presidentes de la República, ya los ha señalado Guadalupe Victoria, que fue el primer presidente, y el segundo presidente fue Vicente Guerrero. Que Vicente Guerrero llegó al poder eh, oponiéndose militarmente a quien había ganado la 1929. La toma de posesión de Vicente Guerrero no le correspondía a él. Él compitió y perdió la elección. Quien la ganó fue Manuel Gómez Pedraza. Y este presidente, que debió ser presidente, tuvo que huir del país, exiliarse, porque Vicente Guerrero se levantó en armas, se opuso a que tomara posesión. Y Vicente Guerrero se sentó en la silla presidencial en lo que muchos autores registran como el primer golpe de Estado mexicano, que a veces se oculta en los pliegues de la historia, de que Guerrero no llegó por derecho propio a la presidencia, llegó oponiéndose a otro militar. Y si acoto este punto es porque Manuel Gómez Pedraza también era masón, a eso es lo que quiero llegar. Entonces, la independencia no registra en general la actividad masónica, sí la parte final, a lo mejor no, quizá no de modo corporativo, organizado, institucional como masonería, pero sí en la participación de políticos mexicanos que fueron masones. Esa sería la respuesta para esta parte.
Como siempre, ya nos estamos acostumbrando a sus excelentes respuestas, llenas de sabiduría y fruto de muchas décadas de estudio, de dedicación, como usted lo comenta. Y nos gustaría saber si los clérigos Miguel Hidalgo y Costilla, Morelos y Vicente Guerrero, el militar y político, fueron masones también. Bueno, comienzo por el último. Guerrero sí fue masón yorquino, incluso fue venerable maestro de su logia. Está registrado en un catálogo de logias yorquinas del año 1828 como venerable maestro de su logia, Vicente Guerrero. Ahora, de los otros dos insurgentes que me preguntas, Miguel Hidalgo y Morelos, no hay registros de ningún tipo de que hayan sido masones. Ni Hidalgo, ni Morelos, que son los que me consultan, ni los demás, Ignacio Allende, Abasolo, Jiménez, Aldama, ninguno de ellos. Está de más pretender debatir el caso de las mujeres, pues mucho menos. La masonería en general ha sido masculina. En los últimos años ha aceptado mujeres, pero en aquellos años era imposible. Así que preguntarnos si fue masona o perteneció a la masonería, Leona Vicario, José Fortije Domínguez, en realidad no hay elementos para poderlo suponer así. Así que de quienes me preguntas no hay datos que hayan sido masones. Pero a pesar de ello, en las filas masónicas tradicionales hay quienes defienden sin elementos, porque se le pregunta cuáles son los elementos para sostener una afirmación así, y no tienen datos para contestar. Entonces sostiene que Miguel Hidalgo fue masón. Pero se le preguntan en qué se basan, y entonces no hay respuesta porque no las tienen. En el año 1884 se publicó un libro en México sobre la historia de la masonería, y ese autor se llamó José María Mateos. Este autor publicó el primer libro sobre historia de la masonería mexicana, que es ese que estoy mencionando. Yo tengo acá 2 ejemplares acá en mis espaldas, en mi librero. Y en ese libro, José María Mateos señala que Hidalgo fue masón, pero no da ningún otro dato, no da elementos para poder compulsar, contrastar, comprobar que Hidalgo haya sido masón. Y de esa manera, el de la voz, tu servidor, considera que el dato es una afirmación gratuita que hace José María Mateos de que Hidalgo fue masón. Nos dice que la logia a la que perteneció Hidalgo fue una que hubo en una parte de la calle que ahora es Bolívar, en el centro de la Ciudad de México. La calle se llamó Las Ratas, realmente era una cuadra, es una cuadra, porque a veces entendemos como calle pues muchas cuadras, ¿no? Pero aquí estamos hablando solamente de una cuadra, y a esa única cuadra se le llamó Calle de las Ratas. Ese local persiste allí en la Ciudad de México, yo lo he visitado más de una vez, y no hay elementos para suponer, para comprobar que allí hubo una logia masónica en 1808, que es cuando José María Mateos dice que Hidalgo perteneció a esa logia. No, yo he rastreado el domicilio, 200 años de inquilinos de ese local están registrados aquí en mi libro. 200 años. He seguido año con año, década con década, a lo largo de 2 siglos, quienes vivieron en las Ratas 4, ahora Bolívar 73, en la Ciudad de México. Y me he encontrado domicilio particular, espacio de renta para matrimonios, me he encontrado el espacio de un médico, me he encontrado cantinas, me he encontrado bares a lo largo de 200 años en las Ratas 4, ahora Bolívar 73. Y esos datos de estos bares y cantinas están consignados aquí en mi libro, y ahí se puede registrar cómo de las hemerotecas que hay en línea, y que felizmente tenemos la oportunidad de que estén en línea, hay el bar Babalú y el bar o cantina La Naval en el siglo XX.
Y en el siglo XIX hay muchas otras cosas, pero no la evidencia de una logia masónica. Es lo que quiero concretar y aterrizar. Entonces, de esa afirmación de 1884, no se puede comprobar, no se ha podido comprobar que en donde dijo José María Mateos haya existido una logia masónica. El dato sigue sin poderse comprobar. Y encima de eso, pues no se ha podido comprobar que a esa logia supuesta haya pertenecido Miguel Hidalgo. Incluso el autor José María Mateos no le pone nombre a la logia, no sabe el nombre y no se lo pone en el libro, pero a pesar de que el libro no le pone nombre a la logia, hay masones que han inventado que esa logia de las Ratas 4 se llamó Arquitectura Moral. El dato es falso. Basta leer el libro, el de José María Mateos, el capítulo 1, son 5 paginitas, se leen 5 minutos, para darse cuenta que José María Mateos no le puso nombre a la logia. ¿Quién inventó lo de arquitectura moral como nombre? Esa respuesta está en mi libro también detallada, cuándo y cómo se inventó esa versión. Así que concluyo la respuesta. Hidalgo, Morelos, Allende, masones, no, no hay evidencia. ¿Quiénes han seguido por la negativa de que Hidalgo haya sido masón? ¿Quiénes han dicho que lo que escribió José María Mateos no tiene sustento y no hay por qué creerlo? Varios masones famosos en México, grandes maestros, yo digo los nombres: Luis Salce y Rodríguez, autor de una obra de masonería en México en 2 tomos, lo tengo acá en mis espaldas también, y Alfonso Sierra Partida, gran maestro de la Gran Logia Mayor de México. Estos 2 masones de primera línea en la actividad masónica práctica de México escribieron: no hay por qué creerle a José María Mateos. Hidalgo no fue masón, Allende tampoco, Morelos tampoco. Esa es la respuesta. Ningún dato que afirme que hayan sido masones los primeros insurgentes. Pues nos queda clarísima la respuesta. Entonces hay muchas leyendas, hay mucho de leyenda y de mentiras y de menciones, y no es necesario porque vemos que alguien que ha dedicado con seriedad, con pasión, investigación, con un respaldo bibliográfico impresionante, con su libro, que ya vamos a hablar también de su libro. De hecho, en su libro, ingeniero y abogado, escritor y mil cosas más, porque la verdad es que es un polímata. En su libro La masonería en la presidencia de México, que abarca un periodo de un tiempo un poco más de 3 siglos y 81 personajes mencionados en su libro, la mayoría gobernantes, militares, políticos y clérigos. Nos gustaría hacer unas preguntas sobre ellos. Jorge III, a quien se le sublevaron las 13 colonias británicas, hoy Estados Unidos, y fue quien expulsó a los jesuitas de los dominios de España en todo el continente americano y presionó al Papa Clemente XIV para la supresión de los jesuitas en 1773. ¿Era masón? Mira, yo no tengo datos sobre Jorge III, que era un rey inglés. El trabajo al que yo he enfocado mi actividad ha sido a los reyes españoles y desde luego a los virreyes. Ahora, en cuanto al dato de la expulsión de los jesuitas, se ha querido ver en esa expulsión a una actividad masónica detrás de la expulsión. A partir de los reyes, en concreto Carlos III, y no tenemos datos de que Carlos III haya pertenecido a la masonería. Lo que tenemos son datos de cómo combatió la masonería, pero sí tenemos registros de cercanía o incluso de militancia de algunos virreyes novohispanos que aparecen registrados en algunos archivos como con actividad masónica. Recordemos que la efervescencia por la masonería en aquellos años, estamos hablando, en la pregunta que planteas, de fines del siglo XVIII, y había una gran efervescencia por la masonería, un empuje muy grande por el liberalismo, que se reflejó muchísimo, por ejemplo, en Francia, ¿no? Con la Revolución Francesa, en Estados Unidos, con la independencia.
y que fueron estos dos actividades políticas internacionales las que incidieron en México. Entonces, esa efervescencia por lo liberal hacía muy atractiva la actividad masónica. Entonces, algunos virreyes que tenemos registrados, no muchos, 2 o 3 o 4, que tuvieron actividad masónica. Pero de la expulsión de los jesuitas, se ha querido ver también allí una actividad masónica detrás de esa expulsión, en el antagonismo histórico que ha habido entre la masonería y la iglesia, por razones que sería bastante extenso de detallar, pero que como quiera se ha dado ese antagonismo público muy conocido de la Iglesia Católica con la masonería. Entonces se ha concluido, si los jesuitas fueron expulsados de los dominios del rey de España, seguramente fueron los masones, pero no hay datos al respecto, no hay datos concretos. ¿Qué es lo que ocurría entonces? Bueno, se daba en Carlos III, el rey de España, Carlos III, una incipiente actividad liberal, un pensamiento liberal en el que decían, bueno, el rey, el titular de la corona española, se tiene que afirmar en sus territorios y no le debe generar ninguna disputa, ninguna otra fuerza. Tenemos que acotar a la Iglesia Católica. ¿Quién es el ejército activo de la Iglesia Católica? El cerebro pensante, la inteligencia de la Iglesia Católica son los jesuitas. Entonces, se decide por la expulsión de todos los territorios de la corona española. Pero esto no implica necesariamente que haya sido la masonería la que estuvo detrás de ella. La expulsión aquí en México se dio en 1767. Y cuando los jesuitas fueron expulsados de México, narran crónicas de la época de cómo mucha gente del pueblo, que los tenía en alta estima, los jesuitas, bueno, pues protestaron, los acompañaron, los ayudaron para irse al exilio, en viáticos, en apoyo, en alimentos, para que salieran del país. Pero esto no implica necesariamente un conflicto masónico en el contexto de esta expulsión. Excelente respuesta, ingeniero y abogado Vargas Márquez. Y con respecto al emperador Iturbide I, Félix María Calleja y Juan O'Donoghue, bueno, específicamente con Agustín de Iturbide, fue masón y después fue asesinado por los mismos masones. ¿Cómo estuvo la situación ahí? Disculpe. Con Agustín de Iturbide no tenemos datos de que haya sido masón. A veces la acusación de masón se le da a personas con el ánimo de, en aquellos años, y aún en los años recientes, pero sobre todo en el siglo XX mexicano. Escuchábamos a alguien, a un abuelo de tuyo o mío, que en los años 40, 50 dijera yo apoyo el divorcio, etcétera, alguna actitud liberal que desafiara la costumbre de la época, enseguida se le daba la etiqueta de masón, aunque no lo fuera. ¿Qué dice el tío? No, el tío dice, o el abuelo dice que hay que apoyar el divorcio, porque eso está muy bien. Ah, pues seguro es masón, ¿no? Porque es un razonamiento y se le adjudica la etiqueta. Entonces eso pasaba en aquellas épocas, principios del siglo XIX. De manera que Iturbide, siguiendo esta lógica, como a Miguel Hidalgo en un par de momentos, se le asignó la etiqueta de masón, pero con el ánimo de denostarlo, de agraviarlo, de insultarlo, de contribuir a hundirlo, porque si le encontraban a Miguel Hidalgo una actividad masónica era muchísimo más que suficiente para condenarlo, a como de hecho lo condenaron sin necesidad de la acreditación de una acusación masónica, que nunca la hubo. Hidalgo nunca fue acusado de masón. Por la Santa Inquisición, de eso estoy hablando, La Inquisición nunca acusó a Hidalgo de masón, nunca. ¿Por qué? Pues porque no fue masón, no hay elementos. ¿Y qué había en aquellos años? Y ahorita voy con Iturbide. ¿Qué había en aquellos años? Mira, estaban vigentes en el derecho canónico, en la Iglesia Católica, estaban vigentes dos bulas, dos decretos que había dado el Papa en contra de la masonería. En 1738
y en 1751. Dos bulas contra masones. Si a Hidalgo le hubiesen encontrado un dato de que hubiese sido masón, le aplican las dos bulas, los dos decretos del Papa contra la masonería. No se lo aplicaron porque no lo era. No hay elementos. Bueno, de Iturbide tampoco, a pesar de que en alguna ocasión se le adjudicó también ser masón. Pero ¿qué era ser masón? Era asignarle una etiqueta. Si me permites otra comparación, acusar a alguien de que defiende los derechos obreros y que la libertad sindical, etcétera, es comunista, ¿no? A mediados de los años del siglo XX. Entonces, con estos ejemplos espero darme a entender de qué es lo que pasaba con esos señalamientos. Así que no tenemos datos de Iturbide que haya pertenecido a la masonería. Y sí participaron las logias masónicas en contribuir a que cayera del trono. Y el imperio duró apenas, en números redondos, un año. De Calleja, Félix María Calleja, no tenemos datos tampoco, pero yo me he encontrado en una biografía de un señor de apellido Cerecero con zetas, en el que hay un párrafo que me encontré apenas este año, después de publicar mi libro, así que no está en mi libro, no está, este dato que voy a comentar, de que hubo una agrupación masónica llamada los Guadalupes, que, corrijo, que no fue una agrupación masónica, fue una agrupación insurgente, eso quise decir. Los Guadalupe fue una agrupación insurgente, que a veces se le ha calificado de masónica, indebidamente porque no fue masonería. Bueno, a esta agrupación de los Guadalupes perteneció, por ejemplo, Guadalupe Victoria. Es el único presidente mexicano que perteneció a los Guadalupes mucho antes de ser presidente. Mucho antes. Bueno, a esta agrupación, en un párrafo que encontré de Anastasio Cerecero narrando la vida de los Guadalupes, dice que Félix María Calleja tuvo actividad en los Guadalupes, y para mí fue sorprendente que este virrey militar con fama de sanguinario hubiese tenido contacto y simpatía con los insurgentes a través de los Guadalupes. Entonces me llamó mucho la atención ese testimonio de un hombre en cuya casa trabajaban los Guadalupes insurgentes. Estamos hablando de los años 1812, 13, 14, casi arrancando la guerra de independencia. Entonces, los Guadalupes pasaron a la historia como el grupo que realmente fue de apoyo logístico y de inteligencia a los insurgentes. Y me sorprendió encontrar a Calleja en la lista de los simpatizantes de los Guadalupe. Para mí es novedad, y yo creo que entre los especialistas que estudian esos temas les tiene que llamar la atención necesariamente que Calleja haya sido Guadalupe, militante de los Guadalupe. Y entonces lo que te puedo decir de ellos, en palabras muy reducidas, de esta actividad masónica inicial en la primera etapa de la independencia de México, en el caso de Iturbide, y en la primera etapa de la guerra, que fueron los Guadalupes, y que fue una agrupación muy poderosa. A ellas pertenecían mujeres, por ejemplo, Leona Vicario perteneció a los Guadalupes. ¿Qué hacía Leona Vicario ahí? Pues lo que hacía una red de inteligencia y de espionaje. Lo principalísimo, importante entonces y ahora, la información. Que las mujeres, en este caso Leona Vicario, revisara, por ejemplo, movimientos militares en la ciudad, ¿no? Ella veía movimiento militar de los virreyes, de los militares del gobierno, entonces tomaba nota y avisaba, pasaba la información a los insurgentes. ¿Y qué otra cosa hacía? Conseguir dinero. Ella tenía suficiente recurso económico como para apoyar con dinero, conseguir una imprenta, conseguir alimentos, mandar voluntarios a la guerra. Ese era el trabajo. Y más o menos a eso se dedicaban los Guadalupes. Entonces, eso es lo que te puedo decir de estos personajes por los que me preguntas. Y concluyo repitiendo lo de Iturbide. Ningún dato al respecto de que haya sido masón. Y sí tenemos registros de cómo logias masónicas del momento contribuyeron a que cayera del trono.
un año después de haber subido. Muy bien, excelente. Y de hecho, discúlpeme, ingeniero y abogado, si no mal recuerdo en su canal de YouTube, usted comenta que los Guadalupes fueron una sociedad secreta y que, otro paréntesis, a Hidalgo le hicieron una gran cantidad de epítomes en su juicio, incluso hereje, gnóstico, y bueno, ¿sí es cierto? Sí, la excomunión de Miguel Hidalgo, la excomunión fue publicada en la prensa, es decir, ¿con qué ánimo? Con el ánimo de desanimar, de asustar a los mexicanos, a los novohispanos, para que no se metieran en el pleito. Entonces se publicó en la Gaceta de México la excomunión. Y la excomunión está llena de lo que, si me permite la frase, de los delitos que se le acusan a Hidalgo, de los que se señalan a Miguel Hidalgo. Se le acusa a Miguel Hidalgo en su excomunión y en un edicto en el que los citan a comparecer ante el Santo Oficio. Como recién acabo de ver, te lo puedo decir, es el 13 de octubre de 1810. Y es decir, apenas lleva un mes la insurgencia. 13 de octubre se arrancó el 15 de septiembre, ¿no? La insurgencia lleva un mes y citan mediante edicto a Hidalgo a comparecer ante el Santo Oficio, 13 de octubre de 1810. Bien, este edicto citatorio para que comparezca ante el Santo Oficio y la excomunión son dos documentos separados, ambos están llenos de los delitos o herejías, las desviaciones religiosas de Miguel Hidalgo. Lo persigue a Miguel Hidalgo el gobierno civil, la autoridad militar y la autoridad eclesiástica. Triple persecución. Y en la lista de cosas de que acusan a Hidalgo, que es a lo que te refieres, pues la acusan de todo. Hereje, blasfemo, impío y una larguísima lista de adjetivos, pero larga es larguísima. Equivalentes a estos que estoy diciendo, todos relacionados con la actividad religiosa principalmente y a la actividad política, porque en algunas partes también lo acusan de traidor, sedicioso, esos son, digamos, conceptos políticos. Y blasfemo es un concepto religioso. Bueno, resumen, de la larguísima lista de delitos, infracciones, desviaciones que se le adjudican a Miguel Hidalgo, ninguna es ni remotamente la de haber sido masón. ¿Por qué la Inquisición no lo acusó de masón? Pues porque a mi juicio no lo fue. Y estos son los adjetivos a los que te refieres. A Miguel Hidalgo lo acusaron formalmente con un catálogo de 53 capítulos detallados de qué es lo que había hecho para la iglesia y para el gobierno virreinal, de lo que había hecho mal. Y no hay masonería en ninguna de las acusaciones. No hay masonería. A veces el masón tradicional no quiere ver este hecho. No quiere ver que si el Santo Oficio de la Inquisición Apostólica no lo acusó de masón, es porque no había ningún indicio de haber sido masón. Esa sería la conclusión de esta parte. Excelente. Abogado, ingeniero, escritor, bueno, un genio de nuestro tiempo, mexicano, orgullosamente veracruzano, uno de los estados más hermosos y con gran riqueza cultural y material. Eh, con respecto, para cerrar esta primera parte, nos podría decir acerca de, ahora sí que en el caso de Veracruz, con los presidentes José Joaquín Herrera, Antonio López de Santana, Sebastián Lerdo de Tejada, ¿eran masones y de qué ritos y grados? Mira, de José Joaquín de Herrera, no tengo registros sobre él. Necesitaría revisar mis apuntes concretamente sobre José Joaquín de Herrera, pero no hay datos confiables de José Joaquín de Herrera. Pero de Santa Ana sí tenemos datos concretos, incluso diplomas, cuando menos un diploma, que está fechado el 12 de diciembre de 1825, cuando él tiene 29 años de edad. Y se le reconoce en ese diploma, que está en Estados Unidos, se le reconoce el grado 32.
a el general Antonio López de Santa Anna. Y en este punto quisiera acotar que es paradójico y a veces el masón tradicional no lo quiere aceptar, que no hay evidencias de que Hidalgo fue masón, que es el bueno de la historia, y en cambio sí tenemos evidencias categóricas, tanto como un documento, de que Santa Anna, el malo de la historia, sí fue masón. Hay un libro, accidentalmente lo tengo aquí en la mesa, de hace poco, es uno de un autor colombiano que vino a México y que dijo en una de sus páginas, ¿cómo es posible que el autor fulano de tal o otro autor diga que Hidalgo no fue masón? Y en cambio, este autor se atreve a decir que Santa Anna sí fue masón. Estaba encendido este autor, muy molesto. Pero esa es la realidad. De Hidalgo no hay evidencia de que haya sido masón. De Santa Anna sí. Jalapeño, yo vivo en Jalapa, aquí estoy, en esta ciudad estamos transmitiendo, y aquí nació el general Antonio López de Santa Anna. Recibió el grado 32 en Yucatán, fue gobernador de Yucatán, como fue gobernador de Veracruz. Y de Sebastián Lerdo de Tejada tenemos datos de que fue ingresado a la masonería en el Rito Nacional Mexicano. Y hay unas memorias que se le atribuyen a Sebastián Lerdo de Tejada, y digo que se le atribuyen porque finalmente no las escribió él, pero son sus memorias del presidente Lerdo de Tejada, en la que narra su iniciación masónica, cómo ingresó a la masonería, quién lo invitó, y toda esta información está registrada aquí en mi libro, señalándose... Perdón, disculpe la interrupción. Para concluir esta primera parte, esta primera entrevista, porque es un manantial, un océano de sabiduría, ¿cuál es el nombre de su libro y dónde se puede adquirir, dónde se puede comprar? Mi libro se llama La masonería en la presidencia de México y se puede adquirir en Mercado Libre en papel y se puede adquirir también electrónico en Amazon. Excelente, excelente. Perdón que lo haya interrumpido, ingeniero. Y esa es la información que te quería decir. De Santa Anna tenemos el grado 32 y del Lerdo de Tejada su registro en el Rito Nacional Mexicano. Excelente. Mire, le agradecería si podemos continuar con esta entrevista, porque realmente, bueno, es un ejemplo de investigación. Por más de 4 décadas él ha estado investigando. Entonces, vamos a poner esta primera parte, este primer segmento de la entrevista. Escritor Wenceslao Vargas Márquez, un honor, un privilegio, una dicha. Le agradezco por su tiempo y seguimos en comunicación para una segunda parte del podcast, por favor. Sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Un abrazo y mi agradecimiento, por supuesto. Igualmente, saludos, gracias.